A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Buenos días, amigos. Gracias por estar con nosotros en un nuevo encuentro con las ciencias. En este programa vamos a hablar sobre las buenas aplicaciones de la electrónica, es decir, cómo las comunicaciones son usadas para tener información valiosa para la vida de los peruanos en este caso. Estamos con Eduardo Montoya Rossi, director de investigación y desarrollo del Instituto Peruano de Energía Nuclear, quien pues dirige un hermoso equipo, un valioso equipo de científicos que están dedicados a este tema, al análisis de datos remotamente o remotos de temas que interesan al ambiente especialmente. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días, Modesto, buenos días, oyentes, gracias por la oportunidad de estar nuevamente en tu programa. Y cuéntame este asunto de del análisis remoto, de las mediciones remotas, ¿de qué se trata? Bueno, las mediciones remotas o telemetría son algo que se conoce desde hace muchos años, no es algo nuevo. Lo que sí es relativamente nuevo para nuestro país, aunque no en términos absolutos tampoco, es que actualmente nuestros ingenieros, nuestros científicos, nuestros técnicos han sido capaces y son capaces de desarrollar instrumentación hecha aquí. De manera que ya no es necesario comprar equipos muy costosos para hacer esas mediciones remotas. O sea que, digamos, antes se compraba el sensor, los instrumentos de comunicación, la computadora, todo enterito, y aquí se armaba, digamos. Hoy día ni siquiera antes se compraba, y todavía se hace, soluciones que llamamos llave en mano. O sea, viene una empresa, instala todo y te dice cómo funciona. Y si hay algún desperfecto en la máquina, tienes que llamar a los técnicos de la empresa por un costo bastante alto, y eso causa que en muchos sitios los equipos solamente duren desde que llegan hasta que sufren el primer desperfecto. Eso he notado, hay equipos que cuestan $200, $300,000 que están allí sin usar porque algo que no funciona pues es muy difícil de reparar, y si uno quiere tener un técnico de la empresa que la construyó, $15,000, $20,000 al mes. ¿Esto estaría cambiando? Yo creo que sí. Quisiera recordar un concepto que hace varios años dijo el ya fallecido y gran eminente científico peruano Ramiro Castro de la Mata. Los países desarrollados son los que diseñan y construyen sus propios equipos. Los países subdesarrollados son los que compran esos equipos cuando ya en los países desarrollados les han sacado el jugo. Bueno, eso me hace recordar lo que siempre decimos en este programa, que hay una cierta ideología en que nosotros, los países, algunos dicen del tercer mundo, otros subdesarrollados, otros desarrollados, en fin, son eufemismos. Nosotros estamos condenados a comprar los equipos y, como dice Eduardo, incluso a que nos lo instalen acá y nos mantengan adecuadamente, nosotros usarlos. Y que más bien deberíamos solamente dedicarnos a la explotación de materias primas, a los paisajes, mostrar cómo es el mar peruano, cómo los buzos extranjeros pueden mirar qué bonitas cosas hay en el fondo del mar, animales extraordinarios, peces, etcétera. Esa ideología que decía Castro de la Mata aparentemente es abrazada por mucha gente. En el Instituto Peruano de Energía Nuclear, en cambio, se va contra la corriente. Parecen ustedes salmón. Sí, solamente una aclaración. El doctor Castro de la Mata no defendía esa posición, la mencionaba como una descripción de una realidad que había que cambiar. No, yo entendí, claro, eso. Sí. O sea, en el IPEN, entonces, en tu dirección, ¿qué cosas están haciendo en ese sentido? Bien, nosotros en un proyecto con CITEC, un proyecto PROCIT del año 2011-2012, desarrollamos un
medidor autónomo, un monitor autónomo de calidad química de agua de lagos y ríos. Y el prototipo va a ser mostrado ahora en la Semana de la Ciencia que está organizando el CINACYT con CITEC del 7 al 10 de noviembre en el Parque de la Exposición. Y este es un equipo que se comunica con el experimentador por telefonía celular, de tal manera que el equipo puede estar a cientos o miles de kilómetros junto a una fuente de agua, y el experimentador desde su oficina o desde donde se encuentre le envía un mensaje de texto. El equipo responde haciendo los análisis del agua que en ese momento está pasando o está en el lago o pasando por el río, y envía los resultados por mensaje de texto también. Es una especie de conversación con el equipo que está, pues, de repente a 100 kilómetros, en un valle, en un riachuelo, en cualquier parte donde llegue, donde pueda ser alcanzado por la telefonía celular, y el equipo se alimenta por baterías que son cargadas por paneles solares, de manera que está diseñado para ser abandonado en el campo y cumplir allí su función. Y es un equipo bastante económico. Ha sido hecho en el Perú con componentes comerciales que se encuentran aquí en el Perú, de manera que si se destruye por acción de la naturaleza o por intervención humana no autorizada, es un equipo que se puede reemplazar fácilmente. Asimismo se puede mejorar, se puede reparar, y no necesitamos entonces de la intervención de técnicos extranjeros que cobran muy caro para venir a hacer reparaciones. Ciertamente. Ahora, si comprendo bien, entonces yo quisiera medir la calidad del agua de un riachuelo en Puno, donde sospecho que algún minero informal o ilegal de repente se pone a contaminar. Lo coloco allí medio escondido, y desde acá, cada vez que deseo, le envío un pedido para ver cómo va el agua, y si allí me señala que hay metales pesados, inmediatamente yo aviso a la policía para ver qué está pasando. Efectivamente, y aún más, actualmente hacer las campañas de monitoreo cuestan mucho dinero, y por eso a veces se hacen solamente 4 veces en el año o cosas así, y con eso no se garantiza la salubridad del agua, la calidad del agua durante el resto del año. En cambio, con este tipo de equipos que hemos hecho el primer prototipo, y ahora pensamos expandir y perfeccionar el prototipo para ponerlo en varios puntos de la cuenca del río Rímac, esto con financiamiento de FINCYT, que acabamos de ganar un proyecto para el tema. Esto permitiría hacer los análisis en cualquier momento sin que se enteren los mineros informales que echan relaves al río. O sea que incluso podría ser en forma permanente, con una computadora que esté recibiendo permanentemente las señales. Esta te podría dar la alarma, es decir, hey. Efectivamente, y ese es uno de los perfeccionamientos que necesitamos hacer en este nuevo proyecto, pasar de la tecnología de mensajes de texto, que solo permite muy pocos caracteres, unos 240 caracteres, a pasar a la tecnología Ethernet, TCP/IP, para poder decir no solo que está contaminada el agua, sino qué elementos la están contaminando con detalle. Químicamente, ¿cómo es que qué sustancias o qué elementos físicos y químicos entran en juego en este análisis? Bueno, este equipo todavía no mide todos los parámetros. Por el momento mide parámetros importantes como pH, conductividad, temperatura y concentraciones de iones de algunos metales tóxicos como mercurio, plomo, arsénico, cobre, cadmio. Tóxico, pero es contaminante en muy altas concentraciones. Bueno, entonces estamos ante un equipo peruano que ha sido construido en el IPEN, en Warangal, por un equipo dirigido por Eduardo Montoya. Allí están, entre los miembros del equipo está Óscar Baltuano, ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Ricardo Palma. ¿Y quién más está en tu equipo? Bueno, el equipo es relativamente pequeño, pero contamos con ingenieros electrónicos como Óscar Baltuano, Eduardo Cunha,
Ever Cifuentes, que no es de nuestra dirección, pero trabaja con nosotros en algunos proyectos, y también con químicos como Pablo Mendoza, Patricia Bedregal. Es un equipo pequeño, pero es bastante eficaz. Muy bien, regresamos con otro tema de investigación y desarrollo, amigos. Comunícate a nuestro